Vamos a estudiar los 15, 16 capítulos de Romanos, amén. Pero que el Señor nos dé sabiduría y entendimiento para hacerlo, porque si estuvimos 3 meses predicando 3 veces a la semana las cartas juaninas, 3 meses, y eran 5 capítulos solamente, aquí tenemos para el año probablemente. Pero creo que Romanos es un libro maravilloso en donde descansa la gracia soberana del Señor, en donde creo que es la carta cumbre del apóstol Pablo, en donde Dios nos ha manifestado de su amor y su misericordia. Que aparta a los liberales progres, pero también aparta a los legalistas recalcitrantes que solo quieren ver arder el mundo, incluso si ellos arden con él, no les importa. Y me recuerda esto el evento en que Salomón tiene que dirimir entre estas 2 mujeres. ¿Se acuerda que la que no era mamá no le importaba que mataran al niño? Con el legalismo pasa eso. Como no tienen el amor de Cristo, no les importa que el impío y el pecador muera, incluso si mueren ellos. Les da lo mismo. Eso es un poco a grandes rasgos el legalismo. Romanos, entonces, vamos a la palabra del Señor. Romanos, capítulo 1, versículos 16 y 17. Dice así en el nombre de nuestro Señor Jesús. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Cierra sus ojos un momento. Padre, en el dulce nombre de Jesús, te adoramos, Señor, te bendecimos, honramos tu nombre, nos regocijamos en tu presencia, hemos tenido un hermoso culto de adoración, Señor, esta preliminar antes de tu palabra, donde nos hemos derramado en tu presencia, hemos conversado contigo, hemos entregado nuestras cargas, nuestras enfermedades, nuestras rebeliones, Señor, las cuestiones que de pronto nos enfrentan a ti, mi Señor, y nos confrontan. Queremos, Señor, descansar en tu gracia soberana. Queremos descansar en tu palabra, Señor. Háblanos de acuerdo a la multitud y a la multiforme gracia que nace en tu propio seno, Señor. Habla a cada uno de los presentes. Habla a aquellos que nos escucharán esta mañana a través de Facebook, Señor, a través de estas redes sociales. Bendice sus vidas, Señor, así como bendecirás la nuestra, así como ya has bendecido nuestra vida, Señor. Te damos gracias, Padre. Tuya sea toda honra, gloria y alabanza. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tome su asiento, amado hermano. No sé si alguien me puede traer un vasito de agua, por favor. Bien. Este pasaje que acabamos de leer es la tesis bajo la que se sostiene todo el libro. Bajo el que se sostiene todo el libro de Romanos y, podríamos decir, bajo el que se sostiene la Escritura también. Porque recién estábamos hablando, recién estábamos diciendo que a algunos les tocó el Señor. ¿No es así? Que sintieron la presencia del Señor en sus vidas, esos toques maravillosos que son como ríos de agua viva, y sin embargo, otros no. Y esto, muchas gracias, hermano René, y esto tiene que ver con múltiples factores que no necesariamente tienen que ver con la espiritualidad del hermano o de la hermana. Y dije no necesariamente, no dije que no es así. También nuestra espiritualidad tiene un factor importante que cumplir en cómo yo percibo al Señor en mis reuniones de adoración. Es evidente. También eso tiene que ver. Pero de pronto usted va a buscar al Señor con fuego, con ahínco, se va a levantar de madrugada, en la mañana, en la noche, va a ayunar, va a leer la Escritura y va a llegar y va a ver ¡pum!, una bonanza. En que simplemente usted no sintió el toque del Señor. Y preguntábamos, ¿Dios está más con el que es tocado o con el que no es tocado? Estamos hablando de que son hijos de Dios ambos, no estamos hablando del inconverso, no, estamos hablando de hijos de Dios. ¿Con quién está más el Señor? Con los dos, amado hermano.
Es más, da la casualidad, muchas veces, tampoco es la tónica, tampoco es que esa sea la regla, pero se da muchas veces que el que es tocado en realidad no es el más fuerte, sino que el más débil y que necesita ese empuje, necesita ese cariño, necesita esa caricia, necesita esa fuerza que nos revitaliza por medio de la presencia del Señor. No es siempre, pero estamos hablando de que son tantos los escenarios posibles para nuestra relación con el Señor que yo no puedo ni juzgar ni condenar al que no siente la presencia del Señor como yo la siento. ¿Puede decir amén a eso? Entonces, esto que está hablando Pablo, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Qué quiere decir? ¿Que no me avergüenzo de predicar el Evangelio? ¿Que no me avergüenzo de profesar a Cristo delante de los hombres? ¿O que no me avergüenzo yo mismo de vivirlo en mi propio corazón? Porque también tiene múltiples escenarios, amados hermanos. No me avergüenzo del Evangelio, pero hay una razón, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Es poder de Dios para salvación a todo el que cree, a los que creyeron, a los que... volvemos, me encanta, me maravilla ese versículo de Juan capítulo 1, versículo 12. A todos los que creyeron en su nombre les dio, ¿qué cosa? Potestad. ¿De qué? De ser hechos hijos, no solo llamados, sino que hechos. Yo te conformo a la imagen de mi Hijo. ¡Wow! ¿Y quién es el Hijo de Dios? Es Cristo. Cristo es el Hijo de Dios. Yo te conformo a la imagen de mi Hijo, por lo tanto tú pasas a ser hijo también. Esto es para el que cree. ¿Cuántas veces leímos esa oración de Jesús cuando dice en Lucas, en el primer capítulo dice, para el que cree, todo es posible? ¿Cuántas veces nosotros mismos la hemos recitado para nuestra propia espiritualidad, para nuestro beneficio? Pero olvidamos el contexto. ¿Por qué está diciendo para el que cree todo es posible? Porque Jesús está irrumpiendo en un vientre materno, pero al mismo tiempo está llegando su primo, Juan, el Bautista, en el vientre de Elizabeth, y Elizabeth era estéril. Ese es el contexto en que se dice, para el que cree todo es posible. O sea, si tú crees, Dios inclusive es capaz de dar fertilidad a un vientre infértil. Para el que cree todo es posible. Incluso para nuestro desértico corazón, donde parece que la sequía no solo está afectando el medio ambiente, sino que de pronto empieza a afectar nuestro propio entorno. Y cantábamos recién, haz llover, Señor, haz llover. Señor, manda la lluvia del cielo. Algunos necesitan lluvia, otros necesitan fuego. ¿A quiénes ama más el Señor? Nos ama a todos. Yo quiero que entendamos eso, amados. Yo no soy mejor que mi hermano. Puede decírselo al que está a su lado. Yo no soy mejor que tú. De hecho, cuando la Escritura nos habla de cómo yo tengo que considerarme respecto del otro, siempre tengo que considerar mayor al otro. No que yo sea menor, sino que yo lo tengo que considerar mayor, porque si lo considero mayor, lo voy a tratar con ternura, con cariño, con respeto. Lo voy a tratar como se tiene que tratar a un hermano, pues. Ahora, si yo trato como superior a mi hermano, ¿significa que él me va a tratar como inferior? No, pues él también me va a tratar como superior. Entonces va a haber un buen trato. Dios bendiga a la iglesia. ¿Cuál es el contexto en que Pablo está escribiendo la carta de los romanos? Estamos hablando del Imperio Romano. Estamos hablando de que Pablo nos dice por medio de sus escritos, lo vamos a ir viendo luego cuando empecemos ya desde el primer versículo por versículo, vamos a darnos cuenta de que Pablo no es el que funda la iglesia en Roma, y como dice cierta tradición por ahí, tampoco es Pedro.
De hecho, la llegada de Pablo alrededor del año 60 aproximadamente a Roma, él dice que ya había una comunidad de creyentes en Roma, y Pedro tampoco nos dice la Escritura que no fue a Roma. No, Pedro sí fue a Roma. Como algunos dicen, no, imposible. No podemos, de acuerdo a la información que tenemos, negarlo ni afirmarlo. Lo más probable es que sí haya ido. Pero cuando Pablo está escribiendo esta carta, cuando escribe las últimas palabras, las palabras finales acá, nombra 35 personas y ninguna de esas 35 personas es Pedro. Por lo tanto, probablemente, con toda seguridad, Pedro todavía no viajaba a Roma cuando se escribe esta carta. Porque si no lo hubiese nombrado, Cefas no era cualquier apóstol, no era cualquier personaje, era uno de los fundadores de la iglesia. Recuerde que la principal piedra de ángulo es Cristo. Amén. Entonces, ¿a qué judíos le está predicando o a qué creyentes? Algunos dicen que eran judíos, la mayoría de los creyentes de la iglesia en Roma, otros dicen que eran más gentiles. La Escritura tampoco nos dice mucho eso. Sin embargo, Pablo es el apóstol a los gentiles. Por lo tanto, podríamos determinar en base a eso de que con toda probabilidad había más gentiles que judíos, pero sí habían judíos en la iglesia romana. De otra forma no hubiese sido necesaria toda esta exposición de este maravilloso libro, donde nos habla de la ley y también nos habla de la gracia. ¿De qué ley? No solo de la ley judía, sino que también con toda probabilidad nos está hablando de la ley romana. Ustedes que manejan la ley, hablándole a los gentiles no tenían por qué manejar la ley judía, pero sin embargo habían judíos que sí manejaban la ley de Dios, la ley judía. El Señor nos ayude. Ahora, Roma se componía de varios estratos, pero habían tres que eran principales. El primero y los más importantes eran los patricios, que eran descendientes de los padres que habían fundado Roma, los patricios. Luego venían los ciudadanos y luego venían los siervos, los esclavos. Y aquí hay algo interesante. Se estima que la familia que llegó a tener más esclavos, y que era lo general, tenía 500 esclavos por familia. 500 esclavos, una familia, amado hermano. Se cree que llegó a haber más de 250.000 esclavos en algún punto en Roma. Entonces, ¿por qué algunos dicen, no, es que la Escritura avala la esclavitud porque le habla a los esclavos? Eso no es avalar la esclavitud. Al contrario, lo que está queriendo hacer la Escritura en el contexto de este tiempo de esclavitud es tratar de poner paños fríos a malos tratos que habían en realidad desde los romanos hacia sus esclavos. Y muchos de esos esclavos eran judíos. Que el Señor nos ayude. Ese es el contexto. Esclavitud, muchas diferencias sociales. Los que eran ricos eran muy ricos. Los ciudadanos eran ciudadanos recién a los 17 años. Cuando tenían potestad, ya podían pensar por sí mismos. Hasta ese momento tampoco eran ciudadanos. Que el Señor nos ayude. Pero eso lo vamos a ir viendo a medida que nos vamos adentrando en la carta. ¿Por qué le pongo este escenario? Porque cuando Pablo está hablando a su audiencia, le está hablando a moros y cristianos, le está hablando a creyentes y a no creyentes, le está hablando a judíos y a gentiles. Que el Señor nos bendiga. Y en ese contexto él dice, no me avergüenzo del evangelio. Yo siendo judío, hablándole a judíos y a gentiles, yo les digo, a mí no me da vergüenza el evangelio. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente. ¿Por qué al judío primeramente? Porque como muy bien Pablo expone luego desde el capítulo 7 al capítulo 9, la salvación en cuanto a la carne, en cuanto al pueblo, proviene de los judíos. Cristo mismo era judío, fue enseñado en la Torá, en la ley judía. Cristo, y esto lo digo porque yo lo pensé, yo no creo que haya aquí alguien que lo piense, pero Cristo no era cristiano. Cristo no era evangélico. No, ni siquiera existíamos nosotros. Estaba fundándose la iglesia. Los primeros creyentes no fueron llamados ni siquiera cristianos ni evangélicos. Los primeros creyentes se les llamó los del camino. Los de el camino. ¿Cuál camino? Porque Jesús mismo se identificó como el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida.
A los primeros creyentes se les llamó los del camino. Luego, en Antioquía, muchos años, muchas décadas después, se les llamó por primera vez cristianos, seguidores de Cristo, del Mesías, de este judío que se dejó matar y que ellos dicen, estos están locos, dicen que es Dios. ¿Cómo Dios se va a dejar matar? No, es imposible. Para ellos era incongruente si sus dioses eran locos, eran bobalicones, eran egocéntricos, tenían muchas cuestiones que eran malas, pero jamás iban a dejarse matar por un mortal. Entonces él ya está rompiendo el esquema de lo que había en el concepto, en el acervo religioso del lugar donde se está predicando. El Señor nos ayude. Amén. Gloria a Dios. Entonces no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios, es dunamis, ya es el Evangelio no es un poder delegado, sino que esto sí es poder, es potestad de hacer las cosas. Él nos da, él mismo hizo las cosas, es la dinamita del cielo. De dunamis, de poder, viene la misma raíz de dinamita, amado hermano. Esto es explosivo el Evangelio cuando nace en el corazón del hombre. No nos deja quietos, no nos va a dejar tranquilos, amado. Cuando usted escucha a alguien hablar del Evangelio y de las maravillosas virtudes y usted aún no ha vivido esto, usted le están hablando en chino. Usted no tiene idea de lo que le están hablando. Pero es maravilloso, iglesia. No hay un gozo mayor, no hay plenitud mayor que la de estar en Cristo. Yo no soy creyente por los beneficios que me da el Evangelio, amado. Soy creyente porque Él me hizo su hijo y porque al entender esto puedo amarle, puedo ver la majestad del Señor que me ha traído. Lo demás es consecuencia. Lo demás viene como el detalle, amado. Lo demás viene por añadidura. Busca el reino de los cielos y lo demás va a ser añadido. Pero necesitamos acercarnos a esta dinamita divina, a este evangelio, a este poder que viene de lo alto. No me avergüenzo y no me importa morir si es necesario por la causa de este evangelio. Eso está diciéndole Pablo. No me da vergüenza, yo voy al frente, yo voy adelante. Siempre me acuerdo que contaban un testimonio nuestros viejos predicadores y decían que en una iglesia, no sé, en Colombia, por ahí, donde estaban estas guerrillas, había una iglesia chiquitita y de repente llegó la guerrilla y dijeron, ya, todos los que no creen en Dios salgan fuera, los demás quédense adentro porque los vamos a matar. Y salieron varios. Y cuando estaban solos los que creían en Dios, los soldados dejaron sus armas a un lado y dijeron, ya, con ustedes vamos a adorar. Ellos eran creyentes también, pero querían adorar con verdaderos creyentes, no con creyentes de cartón. ¿Cuántos estarían dispuestos a dar su vida por la causa del Evangelio, amado hermano? Aleluya. Que cuesta de pronto, ¿cierto? A mí me impactaba mucho ese testimonio y me daba mucha vuelta. Yo decía, ¿seré yo capaz de quedarme ahí a pesar de que me vayan a matar? Porque mataban. No es que andaban jugando, mataban de verdad. Hay que vivirlo. Muchos creyentes adornaron las vías romanas por su fe. Y no las adornaron de manera, no que se hayan puesto a pintar las calles, ni hayan puesto graffiti, no, eso es el evangelio de hoy día, un poco más light. No, ellos lo adornaron con su sangre. Hubo un momento en que la vía romana estaba plagada de cruces a sus costados con la sangre de los creyentes, con creyentes crucificados. Entonces, ese es el contexto en que Pablo dice, yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Ustedes dicen que tienen autoridad, que son el imperio del mundo, que son majestuosos, que conquistan, que son sanguinarios. Bueno, el Señor es más poderoso que eso y no me avergüenzo de este evangelio. Ustedes dicen que me van a asesinar por venir a testificar, porque Él pide dar testimonio como ciudadano romano, Él tenía derechos y Él pide que se le haga un justo juicio en Roma. ¿Ustedes creen que yo vengo aquí a que me perdonen la vida, que me hagan un favor? No, yo vengo a decirles que hay un solo Señor en toda la tierra y ese Señor es Cristo. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Y también al griego. ¿Se recuerda este evento de Hechos en que Pedro, el insigne apóstol, el judío recalcitrante, Pedro era muy nacionalista y era muy amador de su tradición, y él de pronto
el Señor lo empuja a llevarlo a la casa de Cornelio y le dice, no llames impuro lo que yo he limpiado. Cornelio era un gentil que oraba, que daba sus limosnas, hacía sus actos de beneficencia, y no nos cabe la menor duda de que en el corazón de Cornelio no había una doble intención para la caridad. No lo estaba haciendo para agradar a otros, para ser visto por otros. Prueba está de que esa limosna, de que esa caridad llegó a la presencia del Señor. Había una intención genuina de parte de Cornelio de querer agradar al Dios desconocido que todavía no se le presentaba, pero que muy pronto se le iba a acercar por medio del apóstol Pedro. Entonces Pedro entiende que el Evangelio no solo es para su nación, no solo es para los hebreos, sino que es para toda la humanidad, para toda la creación de Dios. Y así y todo tienen este encuentro con Pablo, cuando Pablo reprende a Pedro porque lo sorprendió actuando de manera hipócrita. Cuando estaba con los judíos, judaizaba y hacía todo lo que hacían los judíos. Cuando estaba con los gentiles, le decía, no, si no es necesario judaizar. Bueno, si no es necesario judaizar, ¿por qué él judaizaba? Entonces Pablo le dice, no seas hipócrita, pues Pedro, para de gozar. Así no funciona la cosa. Tenemos que ser de una sola línea, una sola cara, no de dos caras. Y el Señor nos ayude, amado, para que podamos ser genuinos en Cristo. Para no ser como el camaleón que cambia de color de acuerdo a la ocasión, de acuerdo al mimetizaje. Hay ramas verdes, se coloca verde. Hay ramas café, un árbol seco, se coloca del color del árbol. Estamos con los gentiles, somos gentiles. Hasta hablamos como los gentiles. Se nos salen sus garabatos, sus groserías, sus chistes de doble sentido, porque nosotros somos bacanes. Estamos con los hermanos y no matamos una mosca. Y andamos de puntilla y hablamos de las bendiciones de Dios y gloria a Dios para allá y gloria a Dios para acá. Y ahora la Escritura nos dice, ¿puede salir agua dulce y agua salada de una misma llave? No puede. ¿Somos o no somos? Si el Señor endulzó las aguas amargas de Mara, ¿cómo entonces vamos a estar vertiendo agua salada sobre aquellos que deberían de escuchar la gracia que sale del trono de Dios? ¿Significa esto que voy a estar, amén, gloria a Dios, aleluya, con los gentiles? No, esto tiene que ver con mi conducta, también tiene que ver con mi forma de hablar. Que no haya una doble intención, que no hayan groserías, que no esté hablando cosas que no corresponden, que no mienta. ¿Por qué llegó atrasado? No, es que la micro no pasaba nunca. Mentira, te quedaste dormido. Son detalles, son pequeños detalles, pero son las moscas que echan a perder el perfume del perfumista. Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no salga a la luz, amado. Por lo tanto, en algún punto lo van a desenmascarar en su mentira, porque para poder sostener una mentira hay que mentir más. Es como un castillo de naipes. Miento para defender la mentira anterior y para defender la mentira actual tengo que mentir en el futuro. Nunca, es un círculo vicioso, amado. Y en algún punto se nos cae el castillo de naipes y nos dicen, ¡cha! Y lo peor es que dicen, ¿y eso qué es evangélico? Y avergonzamos el testimonio de Cristo en nuestras vidas. No funciona así, amados, no funciona así. Necesitamos ser íntegros para que los demás puedan ver a Cristo en nosotros. Ah, pero es que, ¿cuándo les predico a Cristo? No, tranquilo. Cuando sea el tiempo, Dios te va a dar la oportunidad de hablarles de Cristo. Pero primero, deja tu testimonio, deja las bases para que ellos entiendan. Bueno, ¿y este por qué hace esto? ¿Por qué se comporta de esta manera? ¿Por qué este no es como los demás trabajadores? ¿Por qué este no es como los demás estudiantes? ¿Por qué este no es como los demás? Las demás personas son diferentes, amados. Algo tienen, hay gracia en el Hijo del Señor y no necesitamos andar con una polera que diga Cristo vive.
A no ser que el contexto lo amerite, si están en un punto de predicación, si están en una marcha por Jesús, vístase con todos los eslogans que sean necesarios, amados. Pero en la vida uno no va con un cartel, uno va con el testimonio y el testimonio sale de adentro. Porque usted se va a encontrar con mucha gente que anda con la Biblia debajo del brazo, pero lo que menos hacen es leer la Biblia y ni hablar de practicar la Biblia. ¿Es malo andar con la Biblia debajo del brazo? No, bajo ningún punto es malo. Pero necesitamos que esta Biblia, más que estar debajo del brazo, esté en nuestro corazón, amado. Necesitamos leerla, necesitamos comerla, necesitamos que sea vida en nuestra vida, iglesia. No avergonzarnos del Evangelio porque es poder y potencia de lo alto. Es poder para cambiar nuestra percepción, para cambiar nuestras intenciones. Cambia nuestra propia naturaleza. Nos cambia de adentro hacia afuera. Amén, gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Una vez, como anécdota, escuché desglosar este texto a un renombrado pastor. Y él decía, la justicia de Dios se revela por fe. Tomaba esas palabras solamente y las extraía del contexto, de la esencia, del agua viva para dejarla en un pequeño recipiente, en un vaso, en una pecera, y luego él decía, si para ti la justicia de Dios es que tengas casa, entonces créelo porque por fe se revela esa justicia. Si para ti la justicia es que tengas tu título universitario, créelo por fe porque esa justicia se va a revelar por fe. Todo lo que tú creas se va a hacer justicia en ti. Yo decía, qué manera de manipular el Evangelio, amados. No es lo que está diciendo el texto. Porque si no sería fácil decir, no, Señor, para mí tu justicia es que yo tenga otra esposa, una nueva, una más moderna, una más nueva. Está pasando, está pasando. No, Señor, entonces tu justicia para mí es que tenga otro trabajo. Ahora, ¿Dios puede dar mejores trabajos? ¿Dios puede dar mejores esposas? ¿Cómo que no? Sí, puede arreglar la que tenemos. Él la puede mejorar, ¿o no? ¿Puede dar mejores esposas? Sí, mejora las que tenemos, no necesitamos cambiarlas. No se puede. ¿Puede dar mejores esposos? Hay uno que va a dormir en el sillón esta noche. ¿Puede dar mejores esposos? Claro que puede dar mejores esposos. Mejora el que tenemos, amado. El que la hermana tiene lo mejora. El Señor nos ayude. Pero no se trata de andar cambiando por aquí y por acá, dejándonos caer o caer en nuestra lascivia y en nuestras pasiones deshonrosas y deshonestas, en la vergüenza de nuestra concupiscencia para dar rienda suelta a nuestros anhelos y deseos. Eso no es bíblico, amado. Eso lo anhela cualquier carnal. Eso lo anhela cualquier persona sin Cristo en su corazón, iglesia. Pero lo que el Señor está diciendo aquí, ¿qué es? ¿Qué es lo que dice este texto? Que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Si nos vamos a este mismo libro, capítulo 5, versículo 1, dice, justificados pues por la fe. La justicia se revela por fe. Yo me justifico por fe. ¿Pero qué? Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que dice el texto? Que la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. El justo por la fe vivirá. ¿Cómo va a vivir? Por la fe en Cristo.
Por la fe en Jesús, por la fe en el Evangelio. Cristo es el Evangelio. Y el otro día alguien me decía por ahí, y lo traigo a colación porque es muy ad hoc con esto que estamos hablando. Pastor, usted me dijo que íbamos a hablar solo de Evangelio y estamos hablando de otras cosas. Pero resulta que el Evangelio toca todas las cosas, todo lo que atañe a la humanidad, todo lo que tiene que ver con el ser humano y las cosas divinas, todas son tocadas por el Evangelio. No hay nada, no hay una sola sección de mi corazón que yo pueda dejar fuera del Evangelio. Por eso alguien decía en alguna oportunidad que necesitamos evangelizar nuestra mente. Otra cosa es el evangelismo, donde yo presento el Evangelio a los que no le conocen, pero el Evangelio toca todo. El Evangelio es integral. El Evangelio no es de una sola rama, no. La raíz de Cristo está en el Evangelio. Cristo es el Evangelio. No, Señor, yo me gusta, me caen bien los hermanos, me agrada venir a la iglesia, me encanta cómo predica el pastor, la gloria cae cuando predica tu siervo. Estoy imaginando. Me gusta cómo canta el hermano que ministra la alabanza, qué unción que tiene. Pero de la puerta hacia adentro todo bien, pero para afuera yo hago lo que quiero. Ese no tiene idea todavía lo que es vivir el Evangelio. En la mañana usted abre sus ojos y comienza a vivir el Evangelio, porque el Evangelio está en usted, amado. Usted se levanta con el Evangelio, se acuesta con el Evangelio, duerme con el Evangelio. Cristo mora en nuestras vidas y no hay ningún departamento de nuestro corazón que podamos dejar fuera del Evangelio. Y hasta que el Señor no haya tocado todas las áreas, todas las ramas, todas las ramitas, todo lo que concierne al árbol de nuestra existencia, hasta ese punto, entonces todavía necesito que el Evangelio siga trabajando en mi vida. Y eso no se va a obtener hasta que no lleguemos a la presencia del Señor, hasta que seamos transformados. Cuando seamos tomados para ser arrebatados juntamente con Él, cuando Él venga a buscar a su iglesia, amados hermanos, hasta ese punto todavía necesitamos el Evangelio en nuestras vidas, en nuestros corazones. Necesitamos sazonar nuestros días con el Evangelio, iglesia. ¡Aleluya! Yo no puedo vivir sin el Evangelio. Por eso él decía, no me avergüenzo del Evangelio, ni cuando estoy en mi cama, ni cuando estoy en la oficina, ni cuando estoy en el trabajo, ni cuando estoy con mis compañeros, ni con mi jefe. Aunque sea el presidente de la República, yo no me avergüenzo del Evangelio. Él había pedido audiencia con el emperador, con el César, con el que, según la tradición de ellos, era el hijo de los dioses. Pero él decía, no, yo te voy a presentar al que de verdad es el hijo de Dios. Aleluya. El justo por la fe vivirá. Este texto revoluciona toda la teología de todos los tiempos, y de tanto en tanto es bueno sacarlo, ya sea como un agua refrescante o como un látigo que azota nuestro legalismo para decirnos, espérate un poquito, tú quieres presentarme la justicia por obras y yo te digo que el justo vive por fe. No hay obra que me sirva para justificarme ante la presencia del Señor. Solo por gracia, solo por fe. Pues por gracia sois salvos. Y esto no por obras, para que nadie se gloríe. Por eso les decía yo el otro día, si fuera necesario para ser salvo, hacer una carrera universitaria, un magíster y un doctorado, y estuviéramos estudiando 15 años para poder lograr la salvación, más de alguno lo lograría. Tenemos maestros y doctores en sus especializaciones en el mundo, muchos, pero tan difícil era el Evangelio, era la ley de Dios, que al tiempo de Jesús ni uno solo había podido graduarse. Ni uno solo había podido ser salvo por medio de las obras de la ley. Ni uno solo. Y en el tiempo de Jesús, cuando estaban estos 613 preceptos, ¿qué es lo que dice Santiago? Que aunque cumpliéramos toda la ley, pero
la ofendiéramos en un punto, si de esos 613, 612 los cumpliéramos, pero uno, el más chiquitito, olvidado por allá en un rincón, lo pasáramos a llevar, me hago acreedor de toda la ley. Me condena toda la ley cae sobre mí. Nunca uno solo pudo justificarse por las obras de la ley. Por gracia somos salvos, justificados por la fe. El justo por la fe vivirá. No es que el justo por la fe vaya a tener casa, auto, nueva esposa, nuevo trabajo. No. El justo por la fe llega a la presencia del Señor. No hay otra forma, iglesia. Ese es el Evangelio, amado. Por la fe vivimos, por la fe caminamos, por la fe nos movemos, por la fe nos relacionamos, por la fe trabajamos. Por la fe hacemos todo, iglesia. Con una conciencia limpia ante las personas que nos están viendo. Todo el tiempo, constantemente, debemos examinar nuestras motivaciones. ¿Qué es lo que me trae a adorar al Señor? ¿Qué es lo que me trae a servir al Señor? ¿Por qué estoy orando? ¿Estoy orando para acercarme realmente al Señor porque quiero una vida más íntima con Él? ¿O para acallar mi conciencia y que cuando me pregunten, ¿oró, hermanito? Yo pueda decir, sí, oré. Ay, se pone difícil la vida espiritual cuando entendemos esto. Cuando entendemos que esto necesitamos hacerlo porque amamos al Señor y no por otra cosa. No para que luego yo le diga, oye hermano, te falta oración, no como yo. Ya no me sirvió mi vida de oración. Ya no me sirvió mi vida de ayuno ni de lectura de la palabra. Oye hermano, sí, ¿cómo no voy a entender la Escritura? Ven, te voy a enseñar. Ya tiro por tierra todo lo que conozco, todo lo que el Señor me ha dado. Necesitamos, amados, servir al Señor porque es bueno, no por intereses asociados a ese servicio. La justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. El justo por la fe vivirá. Jesús dijo que no hay justo ni aun uno. Sin embargo, hoy día Él, por su sangre bendita, nos justifica ante el Padre. Amén. ¿Cuántos se gozan por eso? Amén. ¿Cuántos buenos hay aquí? Solo por medio de Jesús. ¿Cuántos justos hay en esta mañana? ¿Cuántos justos? Ahí usted levante toda la mano y todos los brazos y los pies, todo, y diga yo soy justo, pero no porque yo sea justo, sino por fe en Jesús. El justo por la fe vivirá, amada iglesia. Este es el culmen del libro de Romanos, es el culmen de la propia Escritura, amados. Es por fe en Jesús que hemos llegado a su presencia, que hoy día nos levantamos, que estamos aquí. Y nos deleitamos, nos gozamos, nos alegramos en su presencia. En Él descansamos. De pronto nos sentimos solos, Él es nuestra compañía. Nos sentimos agotados, Él es nuestro reposo. Estamos cansados, que ya no queremos avanzar, que parece que voy siempre tirando la carreta solo y de repente viene Él y me abraza y me anima y me dice, todavía no has terminado, todavía necesitas seguir, avanzar. Yo voy a contestarte a tu tiempo. Amén. En el tiempo del Señor yo te voy a responder, amados. Eso nos dice el Señor siempre. Amén. Nos anima. Amén. Aleluya. Bendito y glorioso sea el momento en que conocimos a este Cristo glorioso. Nos llamó no para torturarnos, no para amargarnos la vida, no para hacernos el camino más difícil. Es que estamos en el aprendizaje, estamos en el momento en que necesitamos acercarnos al Señor, pero descansar en Él sabiendo que todo lo que Él está haciendo es bueno. Es bueno, amados. Te enfermaste este año, tuviste una crisis, tuviste un quiebre emocional, estás complicado con tu trabajo, con tus estudios, con tus proyectos a futuro. Descansa en el Señor. Qué glorioso es descansar en Cristo. Qué maravilloso es saber que podemos descansar en Él. Que no hay nada que quede ajeno al Señor. Sufrimos
por un familiar, ahí está Cristo. Sufrimos por un animalito, ahí está el Señor. Sufrimos por un quiebre emocional, un quiebre en nuestra mente, de pronto un gran estrés, una depresión, ahí está el Señor. Sufrimos porque nos frustramos, porque nuestras expectativas de nuestra relación, de nuestras relaciones alrededor, se quiebran. Yo esperaba esto de mis hijos y no lo recibí. Yo esperaba esto de mi esposo, yo esperaba esto de mi esposa, yo esperaba esto de mi trabajo, yo esperaba esto de mi vida, yo esperaba que a los 40 hubiera tenido estos logros, yo esperaba que a los 50 hubiese estado en este nivel, yo esperaba nuestras expectativas. Deje sus expectativas en las manos del Señor, porque Él está pendiente de todo lo que nos está ocurriendo, amado. Él conoce tu humanidad. Oiga, si no todo lo que humanamente pensamos y esperamos es malo, pero es malo pretender descansar en nuestras propias fuerzas. Deja que el Señor tome las riendas de tu dirección, las riendas de tu barco, de tu caballo, de lo que sea que estés manejando. Entrégale la conducción al Señor. Nos hacemos responsables, hay que hacer lo que hay que hacer, pero descansamos en que el fruto lo va a producir el Señor. ¿Cuántos años orando por esa persona para que llegue al Señor? Descansa en el Señor, amado. Deja que Él haga lo que tiene que hacer, iglesia. ¿Te sentiste cansado este año? ¿Te sientes cansado a la mitad del año? Mayo, está terminando mayo. Ay, Señor, que termine luego, que termine luego. El 2024 va a ser mejor. No empieces con eso de niños chicos, amado. El Señor te dice, hoy, este domingo puede ser mejor. Esta semana que se viene, si el Señor lo permite, puede ser una bomba que explote en tu mente para la gloria del Señor. Pero deja que sea el Señor el que trabaje. No te apresures tú, no hables tú cuando no hay que hablar. Que Dios sea el que vaya guiando todo. Cometiste un error en el servicio, te equivocaste con tu esposa, guarda silencio. Deja que Dios vaya arreglando las cosas. Amén. Habla, papá. Oiga, yo me deleito, de verdad. Yo me gozo, pero ¿sabe? Me gozo al verle a ustedes, me gozo al ver a mi hermana Zulema. Imagínense, con lo poquito que yo la conozco, me deleito y doy gracias al Señor por verla. ¿Cuánto más el Señor? Amén. A cada uno de nosotros, a cada uno de nosotros. El Señor está contigo. El Señor está ahí. El Señor no se olvida de sus hijos, no lo hace. Nada, nunca. Ahí está el Señor contigo. No te olvides de eso. Si tú no te... Mire, vamos terminando. Tú no te llamaste solo. Tú no te llamaste sola. Si hay uno que te llamó, entonces deja que Él se encargue de las cosas, amado. Descansa en Cristo. Deja que Él vaya guiando los procesos. Déjate amar en este proceso difícil que estás enfrentando. En este proceso de, no, si yo lo voy a arreglar. Entonces, todavía no eres capaz de descansar en el Señor. Descansa en Cristo. Cuando hay que hablar, no hablamos. Y cuando no tenemos que hablar, hablamos. Con el tiempo uno aprende que la mejor respuesta, no siempre, pero muchas veces la mejor respuesta será, sí, mi amor. Sí, mi amor. Y eso lo aprendemos en el Evangelio. Sin Cristo no, vamos. No, ¿cómo se te ocurre? Que aquí el que mando soy yo. Ahora, si la mejor respuesta a veces va a ser sí, mi amor, ¿cuánto más no va a ser decirle sí, Señor? Sí, Señor. Amén, Señor. Sí, Señor. Descansamos en ti. Estamos en ti. Nos regocijamos en ti. El proceso es difícil, pero ahí estamos, ahí le vamos, avanzamos. Sabemos que tú tienes todas las cosas
en control. Amén. Gloria a Dios. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Muchas gracias, Dios Todopoderoso, porque nos has hablado y nos has recordado lo hermoso, lo maravilloso de tu evangelio, Señor. Oramos, Señor, para que el inicio de esta carta de Romanos sea un maravilloso viaje por los caminos de la gracia, Señor, por descubrir las maneras en que no tenemos que servirte y en las maneras en que sí tenemos que agradarte a ti, Señor. Buscarte con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, que todas nuestras esperanzas, que todos nuestros proyectos, Señor, que todo esté en tu presencia, Señor, que podamos incluso llevar nuestras propias frustraciones, Señor, ante tus plantas. Oro, Señor, por aquellos que nos han escuchado en esta mañana y que han recibido tu palabra. Oro, Señor, por tu iglesia, por aquellos que no pudieron venir el día de hoy, Señor, para que tú seas glorificándote en sus vidas, Dios Todopoderoso, para que tú les animes, Señor, para que el evangelio pueda cubrir cada área de sus vidas, Señor, y no solo una sección, un departamento, sino que todo el evangelio empape nuestro ser de manera íntegra, Padre. Ayúdanos, Señor, para poder ser honestos, íntegros, fieles a tu palabra, Señor, para no avergonzarnos de tu evangelio, porque es poder y potencia de lo alto, Señor. Tuya sea toda honra, gloria y majestad en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Denle la gloria al Señor.